porque hay harto también que comentar a 14 días, a 3, sí, 13. pues 13 días de los comicios. ¿Ah? Y decíamos que nos veníamos del tema de derechos humanos, de alguna manera está el concepto de derechos humanos en todo lo acontecido en Brasil la semana pasada y en el estado, en Río de Janeiro, con esta cruenta intervención, ¿no es cierto?, en dos favelas con más de 130 muertos. Y eso nos trajo de alguna manera a replantear también el tema de derechos humanos que está presente en la campaña hoy día, en la campaña presidencial. Y hay de variada índole y variopinto las opiniones sobre esto, ¿ah? Pues sobre el tema de que, por ejemplo, la candidata Matei habló de que el plan de búsqueda que impulsado por el gobierno sería un plan de venganza. Por otro lado, el Servicio Médico Legal salió a desmentir a Johannes Kaiser y niegan que existan miles de osamentas sin periciar, cuestión que habría afirmado el candidato Kaiser también en medio de su campaña en los últimos días, ¿no es cierto? Hablando entonces de que el tema de derechos humanos está puesto ahí como un asunto que está muy forzado y que sobre el cual habría que efectivamente tomar decisiones muy drásticas. Se habla de que en futuros gobiernos también se cuestiona el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su rol. Está bien agitado, pero bien entretenido también. Partamos hablando un poquito de esto con Cosut Vázquez, que quedó pendiente sus 3 minutos, porque estábamos hablando de Brasil, derechos humanos, y eso hoy día extrapolado a la dirigencia y lo que están los liderazgos en nuestro país, incluso comentando del tema de derechos humanos. Sí, a ver, mira, yo para cerrar el tema anterior, en lo que se refiere a mi posición frente a lo sucedido la semana pasada en Brasil, hay a mí cosas que me preocupan. Yo creo que uno en hoy día se genera una gran desesperación en torno al tema de la inseguridad por la que atravesamos los ciudadanos en países como los nuestros, ¿cierto? En el continente. Bueno, vimos lo que pasó en Brasil, y yo puse un ejemplo como el de Bukele, pero ojo con eso. A mí me parece que ahí hay vuelvo a insistir, en esa línea tenue que se genera, porque finalmente hoy día estamos viendo cómo Bukele se quiere perpetuar en el poder. ¿Ah? Y partió diciendo, mira, yo voy a devolverle la seguridad a los ciudadanos de El Salvador. Y hoy día ya está presentando reelección sin límites. Ojo con eso, cuidado, que la democracia, que son formas de alguna u otra manera, de empezar a comprometer el sistema democrático. Y hoy día que está tan alicaído, tan venido a menos, porque además las mismas personas que tienen que cuidar, los senadores, diputados, gente que hoy día son parte de la primera línea, en un sistema democrático como el nuestro, a veces pareciera que no lo quieren cuidar tanto y dan por sentado de que aquí nada va a pasar porque todo va a seguir igual y vamos a seguir gozando de los privilegios que hasta ahora tenemos, dicen muchos de ellos. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa de sobremanera, porque detrás de todas estas reacciones como la que conocimos en Brasil, hay mucho de autoritarismo y hay mucho de falta de compromiso, no solamente con los derechos humanos, sino que también con la democracia al respecto. Y bueno, y lo que viniéndonos a Chile, bueno, a mí me parece que hoy día el tema de los derechos humanos, lo voy a decir así sin ningún tapujo, ¿eh? Yo creo que no sé si es lo más relevante, honestamente, en lo inmediato, porque yo creo que Kaiser, por ejemplo, cuando sale a pegarle ese quiñazo al servicio médico legal, yo creo que es un lujo que se está dando básicamente a partir de la campaña que él está desarrollando. Hoy día él se endureció su discurso más de lo duro que ya ha sido su discurso durante la campaña. Interna de la derecha, y finalmente, en mi opinión, creo que lo que hoy día está buscando Kaiser es que yo creo que la lectura que él hace, si tengo alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, hoy día le tengo que hablar a los míos. ¿Y dónde están los míos? En la extrema derecha. ¿Dónde están los míos? En los nostálgicos de la dictadura. Ahí están los míos. Y a eso les estoy hablando yo hoy día. Por lo tanto, me parece a mí que Evelyn Matei, que es una candidata que se supone que es de centro, una candidata que mira hacia el centro y hacia la centroizquierda, que fue apoyada el otro día por un ex miembros de los partidos, de los gobiernos de la Concertación, una lista de 100 personas más o menos. O sea, yo pienso que es caer en un juego que no tiene ningún sentido, porque hoy día en torno a cuáles son los temas que se verifica una campaña, sobre todo en esta recta final: seguridad, hoy día salud, educación, migración. Me parece a mí que esas son cuestiones importantes, y economía, sin lugar a dudas. Entonces, me parece que esto otro, sin restarle la importancia que tiene, para que no nos confundamos, me parece a mí que es un volador de luces, y hoy día lo que está buscando Kaiser sobre todo es capitalizar y es asentar sus votos en la extrema derecha,
que a medida que va recuperando un puntito por ahí, el que se desfonda es justamente José Antonio Kast. Me parece a mí que Matei hoy día está mirando más desde lejos ya la posibilidad de entrar en una segunda vuelta. Marco Melo, ¿qué le parece? Vengámonos al tema nacional un poquito con estas variadas señales que tenemos. Bueno, yo creo que no es tan descabellada la idea y no es simplemente querer hablarle a un grupo específico. No está peleando dentro del electorado de derecha, usted. Yo creo que no, yo creo que él tiene una mirada de país bien interesante, porque no olvidemos que hace un par de semanas atrás encontraron una detenida desaparecida supuestamente en Estados Unidos, en Argentina. Suecia y después Argentina. Claro, entonces si tú no logras cerrar estos capítulos, no puede haber una verdadera reconciliación, una verdadera paz. Chile necesita reencontrarse, y para reencontrarse y para que pueda haber reconciliación, se habló un tiempo de reconciliación, verdad y reconciliación, y la verdad es que se están dejando de lado peritaje y esto. Si el Servicio Médico Legal dice que estos hallazgos, restos humanos que tienen han sido periciados, bueno, ¿y por qué no se entregan los informes correspondientes? ¿Por qué no se hacen el cruce de datos con los ADN de familiares de todas las personas que están actualmente indicando mi padre, mi abuelo fue desaparecido? Hagamos ese trabajo y lleguemos a un punto de reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La izquierda hoy necesita mantener abierta una herida, necesita de tiempo en tiempo revivir a Pinochet, el golpe militar, los derechos humanos, los detenidos desaparecidos. Pero si los detenidos desaparecidos comienzan a aparecer vivos, ya, o muertos, démosle cristiana sepultura, pidamos el perdón que corresponde, cerremos las heridas y avancemos, no sigamos. Han pasado más de 50 años. Y todavía quieren, porque necesitan mantener vivo esto. Y Johannes Kaiser no solo ahora en campaña, hace tiempo atrás, él en el Congreso estaba hablando sobre esto, sobre una negligencia, de darle atribuciones para que se puedan seguir avanzando y darle el impulso procesal para que ahora el Servicio Médico Legal haga el cruce con los familiares de los detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque si se mantiene vivo, incluso en una comisión justamente una dijo, si nosotros hacemos esto, se nos cae todo, dijo. Claramente. ¿Por qué? Porque se va a descubrir que hay mucha gente que no está desaparecida, hay gente que está con vida, y lo que realmente se debería cerrar estos procesos y obviamente hacer las reparaciones. Yo creo en la reparación, no estoy en contra de eso, pero dime tú. Pero hay que cerrar eso. Hay que cerrar esto, sí, ya es hora de cerrar estos procesos. Muchas gracias, Marco. Alexis Joses, frente a este tema ya instalados en Chile, en nuestro territorio nacional y con nuestra historia y con este devenir, pues. Mira, en base a lo que han planteado, lo primero es que yo discrepo completamente de Marco. Lo primero, lo que veo es que sí, la derecha tiene una apuesta de quién es más de derecha, quién es más antidemocrático, quién se queda más con este nicho, porque doblan la apuesta de quién va a achicar más el Estado, quién va a matar más gente, quién reniega más de concepciones universales o mundiales como la concepción de derechos humanos. Solo recordar que las personas naturales primero no pueden violar los derechos humanos, que es lo típico que les gusta decir, eso se llama un delito. Solo los estados pueden violar los derechos humanos, que básicamente es un compromiso, un conjunto de normas en donde reconocemos que las personas tienen dignidad humana. Valen todos lo mismo, ¿ya? Para que recordemos la definición y no hablamos con falacia. Entonces, lo primero es que actualmente el Estado, sí podríamos hablar de que a veces el Estado actual sí viola los derechos humanos. Los viola cuando tenemos un Estado ausente, cuando no llega con salud, cuando no llega con educación, cuando mantiene las inequidades sociales con la mayoría de las personas, teniendo chilenos de primera y segunda categoría, dejándoles espacio a las bandas organizadas, a los criminales. Entonces, y no persiguiéndolos. Caballero, diferencia entre Estado y gobierno, por favor. Ya aprendámoslo, algo básico. Entonces aquí hay que entender que si nosotros queremos realmente tener un combate a los derechos humanos en el sentido de poder recuperarlo y de no que sean vulnerados, el Estado no puede retroceder. El Estado tiene que ser más eficiente y más eficaz y llegar a todos los territorios de la misma manera. Pero entrando en particular con lo que había planteado Kaiser, en donde plantea básicamente esto de que hay no hay detenidos desaparecidos, hay o no hay fallecidos, hay o no hay
violencia o no hubo violencia estatal en dictadura, que es lo que mismo relativiza don Marco Melo, no puede haber perdón si primero alguien nos pide perdón. Y aquí hay un sector político, ideológico y gente viva que no solo no pide perdón, sino constantemente se vanagloria de haber sido violadores, porque le metían ratones a las mujeres por la vagina, caballero, violaban a hombres, hicieron que padres violaran a sus hijas mientras eran torturados, abuso sexual. ¿Dónde sale eso? Ya salen los informes. ¿Cuál informe? Oiga, Ya, ya, entonces, vamos. no se puede pedir perdón si no se pide perdón. No se puede pedir perdón y no puede sanar una herida si siguen los pactos de silencio. Eso ante todo. ¿Usted quiere que se perdone? Bueno, hable con su sector político y digan lo que cometieron, po. Que asuman lo que fueron asesinos, que fueron ladrones, que metieron la droga dura en este país. Gracias, don Alexis José. Vamos a la vuelta. Cosut, ¿quieres un poquito venirte con el tema, profundizar en el tema de derechos humanos y lo que significa de cara al futuro esencialmente? Porque efectivamente estas controversias que tienen que ver con muros de silencio, con informes, con reparaciones, pareciera ser que no terminan de cuajar en un acuerdo histórico. Falta la verdad, falta que aparezcan los cuerpos, los restos, O sea, falta que alguien hable. O sea, eso es clarísimo. O sea, tenemos un país en donde efectivamente se violaron los derechos humanos, se asesinaron y hicieron desaparecer personas, se torturaron, pero muchos detenidos desaparecidos ya no sabemos sus paraderos. Entonces, yo creo que además, por respeto a estas personas que fueron asesinadas y que fueron víctimas de una dictadura cruenta como la que tuvimos durante 17 años en este país, me parece a mí que sacar a colación a estos pillos que muchas veces se aprovechan, se van a aprovechar siempre, porque siempre vamos a tener pillos que van a querer aprovecharse del sistema, aprovecharse de los modelos que hay, aprovecharse de cualquier instancia para poder sacar beneficios personales, pero no porque tengamos pillos que hoy día estén identificados como detenidos desaparecidos y no lo estén efectivamente en la práctica. Eso significa que en este país estos delitos no se cometieron. Y esta es una situación que, claro, mira, yo soy de los que cree que también hay que mirar hacia adelante. Yo creo que el país ya ha transcurrido mucho tiempo, pero también me parece a mí que es importante y me gustaría, aspiro, que alguna vez, de verdad, aquellos que tienen más información pudieran entregar esa información para empezar a cerrar estos capítulos. Y al final aquí vamos a tener familias que van a buscar a través de sus distintas generaciones y no se van a cansar, y no porque quieran hacer negocio con esto. Hay otros que sí lo han querido hacer sin lugar a dudas, pues. No hay dudas de eso. Pero hay personas que genuinamente están buscando y quieren saber, que les digan, oye, tu abuelo, tu abuela fueron asesinados y después fueron enterrados en tal lugar o fueron tirados al mar. Bueno, esas son las cuestiones es la información que no se tiene. Y un país, para que pueda sanar efectivamente, tenemos que también tener hoy día una sociedad en donde estemos todos de acuerdo en que hay mínimos o hay desdes. Y yo creo que a pesar de todo el tiempo transcurrido, y en esta campaña lo hemos visto con bastante claridad, tenemos actores que además no solamente son negacionistas, sino que además promueven la posibilidad de incurrir en gobiernos, en el futuro gobiernos autoritarios. Y cuando tenemos gobiernos autoritarios, sin duda, esos gobiernos son autoritarios fundamentalmente porque no solamente socavan las instituciones democráticas, sino que porque también transgreden los derechos humanos. Gracias. Oiga, no sé si reacciona a esto, pero también Marco quiere... Sí, Ya, es que yo creo que justamente esto es lo que está pasando en este péndulo de un extremo a otro, de que si efectivamente se reconoce que hubo violación a los derechos humanos, que hubo y que se necesita reparación, pero estos derechos humanos también tienen límites legítimos y que de acuerdo a la necesidad de hoy en día ver una sociedad y un Estado y un gobierno, porque tú dices, no, hay que diferenciar entre Estado y gobierno. Yo tengo claro cuál es la diferencia entre Estado y gobierno, No lo parece. pero resulta que los gobiernos de turno son los que tienen a cargo las políticas de Estado.
Entonces, no me vengas a separar las cosas. Boric es el gobierno de turno que tiene que hacer funcionar el aparato estatal, al Estado, y darle continuidad y reforzar lo que la función del Estado. Pero son los gobiernos de turno los que le dan más o menos urgencia a los deberes y responsabilidades del Estado. Y este gobierno que hemos tenido de turno ha sido un gobierno indolente a las verdaderas necesidades. Se habla de 3.000, hablemos incluso 4.000 personas que murieron ya en el golpe militar. ¿Cuánta gente ha muerto hoy en Chile por falta de atención médica? Dime si no hay una falta de los derechos humanos y de dignidad de estas personas que incluso han muerto en los hospitales afuera esperando ser atendidos por un gobierno negligente, inepto, que no ha sabido llevar adelante las políticas de seguridad, de salud. Y para esto, todo efecto, nadie habla de derechos humanos, de las personas que mueren asesinadas en las calles, secuestros, y eso es porque tenemos un gobierno de turno que no le ha interesado realmente los derechos humanos de los ciudadanos de bien. Y no hemos preocupado de los derechos humanos de los delincuentes, preocupados de cómo están hacinados efectivamente los malos, los secuestradores, los violadores, los asesinos. Sí, tienen derechos humanos, pero quiero decirte que pareciera que a veces, como dice un profesor de Derecho, hay chilenos que tienen más derechos que otros chilenos. Y eso no es justo, porque la gente de bien, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, debería ser la prioridad en mantener su dignidad y sus derechos inalienables, sea la raza, el color que sea, que estén en Chile. Chilenos o inmigrantes merecen respeto y seguridad. Pero este gobierno, que tiene a cargo los valores de Estado, de cuidar, no lo han hecho. Ha sido un mal gobierno. Y yo lo califico como pésimo en cuanto a derechos humanos también. Gracias, Marcos Melo. Los voy a invitar a que hagamos la segunda pausa de nuestro primer café cooperativa de los lunes para que volvamos justamente con otra controversia que está en las últimas horas muy encendida, que es los supersueldos del Congreso. Básicamente el presidente del Senado, Manuel José Sandón, ¿no es cierto?, está proponiendo un proyecto de reforma a los temas de los salarios en el Congreso y de los salarios en el Poder Ejecutivo. Y esto efectivamente en tiempos de elecciones, caramba, que también tiene mucha energía porque efectivamente también se vuelca una mirada crítica y de alguna manera inquisidora también de la ciudadanía al ver, ¿no es cierto?, el Estado y la dificultad para avanzar en los procesos de mejora remuneracional y de previsión de en general del país, versus lo que significa muchas veces, ¿no es cierto?, estos acuerdos que permiten a quienes están en el poder legislativo y en el poder ejecutivo disfrutar de mejores remuneraciones y a veces un poquito cuestionadas desde el punto de vista de cuán merecidas son. Vamos a la pausa y ya estamos con el último bloque de nuestro primer café de cooperativa en día lunes.